Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Me llamo Iván Carrillo. Es un gusto estar con ustedes. Cada semana la ciencia y la cultura nos ofrecen nuevas claves para entender un mundo en constante cambio. Aquí reunimos los avances, las voces y las miradas que construyen el conocimiento en nuestra región. Arranca con esto el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, una producción de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. América Latina concentra cerca del 60% de las reservas mundiales de litio y más del 40% del cobre global. Por eso, Chile, Perú y Brasil encabezan hoy una discusión estratégica sobre cómo convertir la minería en un motor de desarrollo sostenible. El reto central, desarrollar nuevas formas de explotación que reduzcan drásticamente el impacto ambiental y social. En América Latina y el Caribe, la minería sigue siendo clave para el desarrollo. Chile, Perú y Brasil lideran este sector. Sin embargo, el gran desafío actual es reducir su huella ambiental y social, avanzando hacia prácticas más responsables. En Chile, la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, está desarrollando una innovadora tecnología en su laboratorio de suelos y medio ambiente para medir la toxicidad de suelos contaminados con metales pesados y metaloides cancerígenos. Se trata de Maviomet, el único laboratorio en Sudamérica que ofrece un ensayo de bioaccesibilidad certificado, capaz de cuantificar contaminantes en el suelo de relave y minería gracias a un simulador del tracto gastrointestinal. La finalidad que tiene es poder evaluar el riesgo real a la salud de la población por la exposición de estos metales que provienen y que están presentes en el suelo minero, ¿ya? Partimos con los relaves, donde teníamos mucha noción que habían niveles de estos elementos que son carcinogénicos y mutagénicos que generan daño a la salud. Este sistema trabaja con elementos como plomo, arsénico, cobre y zinc. La muestra se mezcla con biofluidos y agua ultra purificada y se introduce en el bioreactor junto al material contaminado. Luego vienen las siguientes etapas y los resultados. Este ensayo permite cuantificar, ¿cierto?, finalmente el riesgo real que van a tener las personas aledañas a los relaves mineros, el impacto en su salud. Entonces, ¿qué es lo que actualmente no se hace? En un contexto de crisis ambiental global, la minería debe transformarse y Maviomet responde a este desafío con soluciones concretas. La contaminación de determinado contaminante de relave puede interferir en la distribución de determinadas especies vegetales. Y ahí podemos ver cómo si determinada especie responde bien o mal. Uno de sus grandes aportes es su laboratorio móvil, que permite monitorear en terreno zonas contaminadas, entregando resultados rápidos y eficientes. En rigor, lo que trata el estudio en sí y todo este manejo del laboratorio es que el personal del laboratorio sea trasladado con las medidas de seguridad adecuadas que se manejan en un laboratorio químico y manteniendo las mismas condiciones de operación y procesos que mantiene el laboratorio solo actualmente, con todo esto el tema de la accesibilidad que afecta directamente a la salud de las personas. Con respaldo público y privado, Maviomet avanza hacia la validación de su tecnología. Ya cuenta con patente INAPI, lo que permitirá ofrecer servicios especializados a la industria minera, marcando un antes y un después en la transición hacia una minería más verde. La Universidad de Valencia organizó el seminario Lecciones de Valencia, un espacio dedicado a analizar el impacto de la dana en la región y las medidas necesarias para evitar futuros daños. Con especialistas en clima, urbanismo y gestión del riesgo, el encuentro destacó un dato clave. Las lluvias extremas en el Mediterráneo se han duplicado desde la década de 1980.
a la delegada de la... La Cátedra de Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo de la Universidad de Valencia, dirigida por los catedráticos Joan Romero y Ana Camarasa, organizó el seminario Lecciones aprendidas después de la Dana de Valencia, luces, sombras y recomendaciones. La comunidad científica hace mucho tiempo que está haciendo bien su trabajo, hace décadas que viene advirtiendo sobre los efectos del cambio climático. Ya sabemos además que los efectos en el Mediterráneo serán más extremos que en otras partes del mundo. Y ante catástrofes de esta magnitud, como la que ha ocurrido en Valencia este año pasado, yo quiero pensar que esto nos permita subir un escalón en el nivel de percepción, tanto de los poderes públicos como de la ciudadanía concernida. Yo no creo en una solución ni única ni faraónica, pero sí que creo en soluciones terapéuticas integradas que ayuden a buscar una solución entre todos. O al menos, el riesgo cero no existe, vamos a partir de ahí. Una solución ni es única ni implica el riesgo cero. Y a partir de ahí, a ver cómo convivimos con el riesgo que es propio de este territorio. Las pedanías... La jornada reunió a la comunidad científica, administraciones públicas y miembros de la sociedad civil para extraer lecciones que dejó la Dana del 29 de octubre de 2024 y plantear propuestas de actuación para el futuro. Somos territorios vulnerables, somos territorios de riesgo y deberíamos ser capaces de sacar enseñanzas de lo ocurrido hace ahora un año, y eso requiere cambiar por completo la agenda de políticas públicas. Entre los aspectos que hay que abordar justamente está el de poner en marcha políticas públicas de concienciación desde la educación infantil hasta la universidad y luego para el conjunto de la ciudadanía. Pues que cada vez hay menos tiempo de reacción porque toda la intensidad implica que todo pasa mucho más rápido y que además se producen cambios en el territorio porque hay mucha fuerza en el fenómeno y esos cambios están modificando las zonas inundables porque ya no son como eran. Y el río ha modificado el territorio, luego ahora tenemos otro territorio, otro espacio inundable y eso habría que darle un vistazo, una mirada y una reflexión más profunda. Desde la ciencia sabemos mucho, pero la ciencia lo que falló pues poco puede aportar, porque yo creo que falló el factor humano. Pero el daño de las vidas, esto es factor humano. Si se hubiera avisado a tiempo, probablemente muchas de las personas que no están con nosotros vivirían. Y esto no tiene ninguna explicación científica, no requiere más explicación científica. Sencillamente se hicieron las cosas tarde y mal. Si hubieran hecho pronto y bien, muchas de las personas que no están estarían con nosotros. De este seminario se extraen importantes recomendaciones, fruto de investigaciones e informaciones recientes de cara a tener en cuenta en el futuro. Entre otras, se subraya la necesidad de reforzar los servicios públicos y el apoyo emocional y social a las comunidades afectadas. No habrá olvido, no habrá perdón, pero sí habrá justicia. Los núcleos de hielo guardan hasta 800.000 años de historia climática, con capas que registran temperaturas, erupciones volcánicas y concentraciones de gases de efecto invernadero. Extraídos en lugares como la Antártida o Groenlandia, se han convertido en una de las herramientas más precisas para reconstruir el paleoclima de la Tierra. ¿Qué revelan estas cápsulas sobre los ritmos naturales del planeta? Para analizar el clima del pasado, los científicos perforan el hielo a niveles profundos y extraen secciones tubulares llamadas muestras de núcleo. En un glaciar o una capa polar, el hielo se ha acumulado a veces durante cientos de miles de años. Al recoger muestras, los científicos se posicionan en una cúpula, donde el flujo es más lento y la estratificación del hielo está más intacta. Perforan el hielo con un taladro especial que puede alcanzar una profundidad de 3 kilómetros y extraen muestras que pueden medir hasta 4 metros de largo. En pozos muy profundos se precisan cientos de viajes de ida y vuelta durante varios días para recuperar todos los segmentos. Luego, la muestra se abre o se tritura mediante diversos métodos para analizar las burbujas de aire atrapadas en el hielo durante milenios. La información obtenida reconstruye la historia de la Tierra. Periodos glaciales o cálidos, grandes erupciones volcánicas, inversiones del campo magnético,
evolución del nivel de CO2 en el aire. Europa concentra cerca del 30% de la demanda global de infraestructura digital y capacidad de cómputo. En ese contexto, Italia avanza con uno de los centros de datos más singulares del continente, el Trentino Data Mine, construido a más de 100 metros bajo la roca en una mina activa. Vamos a conocerlo. Tra i Meleti della Val di Non in Trentino, nelle profondità della roccia, sta sorgendo il più innovativo data center d'Europa. Terabyte di dati e potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale ospitati all'interno di una miniera ancora attiva. Bisogna percorrere letteralmente chilometri di gallerie per raggiungere il cantiere che sta dando vita alla Trentino Data Mine. 100 metri sotto la roccia, un posto in cui non penetra nulla, il cellulare, non c'è rete. Sì, infatti questo è un posto davvero che si caratterizza per un livello elevatissimo di sicurezza, perché questa roccia che ci circonda, sono 90 milioni di metri cubi dolomia, per uno spessore circa di 100 metri sopra di noi, fungono proprio da schermo naturale contro le onde elettromagnetiche. Un data center Edge con una potenza massima di 5 megawatt, non un gigante, ma comunque con numeri impressionanti. Quanti chilometri di cavi ci sono qui? Allora, il progetto prevede la posa di circa 54 chilometri di cavi e di circa 3 chilometri di tubazioni dedicate al trasporto dell'acqua per il sistema di raffreddamento all'interno dell'infrastruttura. 2 chilometri di gallerie che saranno riempite con i dati che fanno funzionare banche, ospedali, università e che sta prendendo forma. E questa è la sala server, quindi questo è l'aspetto che ha il luogo che tiene i nostri dati. Esattamente, questa è la sala server 1 del nuovo data center di Intactur. Questi si chiamano rack, sono gli armadi che ospiteranno i server veri e propri. Quanti ce ne stanno? I vari apparati saranno disposti all'interno di questo armadio che alimenta e gestisce anche la transizione del caldo e del freddo e sono oltre un centinaio solo per la prima fase. Perché il punto di forza di Trentino Data Mine è la sua sostenibilità, apparecchiature energivore che scaldano e che saranno raffreddate sfruttando l'aria fresca della montagna. Si chiama free cooling, è un sistema estremamente efficiente che riduce i consumi energetici ma soprattutto non impiega acqua. Questo è un altro punto a favore della sostenibilità di questa opera. Qui dentro c'è una temperatura costante, fa anche freschetto. Quanti gradi ci sono? Ci sono circa 13 gradi a temperatura indisturbata che agevola notevolmente il mantenimento delle temperature e ci aiuta ad essere più sostenibili. Energia da fonti rinnovabili, le vicine centrali idroelettriche e raffreddamento ad aria anche per quella parte del data center destinata al supercalcolo e all'intelligenza artificiale. Questa è la sala che verrà consegnata per l'utilizzo da parte dell'Università degli Studi di Trento per fare quella ricerca e quel sfruttamento dell'intelligenza artificiale di precisione per ambiti specifici di ricerca. 40 GPU per una potenza di 150 kW in una sala concepita appositamente con pavimenti flottanti e più potenza di raffreddamento. Il nucleo più profondo di un ecosistema unico in Europa, tutto nascosto nel ventre della montagna. ¿Quiere recibir nuestras historias directamente? Súmese a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos con más información científica y cultural. En Basilea se inauguró una exposición de reliquias tecnológicas que invita a recorrer la vertiginosa velocidad de la innovación digital. Basta un dato para dimensionarlo. En 1981, una IBM PC tenía un disco duro opcional de 10 megabytes. Hoy, una computadora portátil promedio supera el terabyte, es decir, 100,000 veces más de capacidad. Entre teléfonos, consolas y primeras computadoras personales, la muestra revela cómo estos objetos moldearon nuestra cultura digital. Hoje, o TV USP Informa veio até o campus da USP na cidade de São Carlos, mais precisamente aqui nas instalações do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, para conversar
com o professor Cláudio Toledo, que é o curador desse espaço, que é o Museu da Computação. Professor Cláudio, obrigado por nos receber. Não, a honra é minha de ter essa oportunidade de estar falando do museu para vocês. Professor, como é que nasceu a iniciativa do museu? Fala um pouquinho dessa história para nós. O museu ele é fruto do esforço do professor Odelar Leite Linhares, que criou o museu. Inicialmente era chamado de Museu de Cálculo Numérico, e com o passar dos anos a coleção foi aumentando, né? Ao invés só de instrumentos de cálculo como ábaco, régua de cálculo, calculadoras, ele começou a ter também, a gente começou a ter os computadores, né? Todo o desenvolvimento da computação. E o professor Odelar, antenado, né, tratou de manter uma coleção para contar essa história. E essa história hoje está sendo contada aqui nesse ambiente que é o Museu de Computação, que recebe o nome de quem começou a coleção, que é o professor Odelar Leite Linhares. E como é que funciona a dinâmica de visitação? Qual é o horário de funcionamento? Quem pode visitar? Então, todos podem visitar o museu. Aqui é uma viagem no tempo, né? Esse acervo, como eu já mencionei, a coleção foi feita pelo professor Odelar. Isso já tem mais de 30 anos que a gente tem essas peças expostas, né, acessíveis ao público. E o museu ele fica aberto atualmente das 8 às 19 horas. A gente conta para manter o museu aberto com alunos bolsistas que atuam aqui. Então eu sempre recomendo aos visitantes que entrem na nossa página na internet. Nós também temos canal no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram. Então lá sempre tem as atualizações de horário, que às vezes oscila. Atualmente a gente está funcionando das 8 às 19 horas. De segunda a sexta. De segunda a sexta. E todos podem vir visitar. É interessante que escolas venham, né? Públicas, privadas, grupos também que tenham interesse em visitar o museu. A gente só recomenda que façam um agendamento. Então esse agendamento também pode ser feito pela página do museu. Tá? Lá tem o nosso e-mail, tem também um formulário para agendamento. Então nós recomendamos que as pessoas, grupos maiores, né, mais de 10 pessoas, que tentem fazer esse agendamento por lá, porque daí a gente consegue propiciar uma experiência melhor. A gente aí consegue deslocar uma equipe de monitores que acompanham as pessoas, dando as devidas explicações, além deles fazerem um tour aqui pelo próprio instituto, pela nossa biblioteca. Então é uma experiência mais ampla quando vem grupos de visitantes. Quer dizer, é possível tanto a visita livre, vamos dizer assim, individual ou pequenos grupos, como essa visita monitorada para escolas maiores. E a visita monitorada tem o plus, né, de você ter uma equipe maior de monitores para dar atenção e a chance ainda de conhecer o instituto, a biblioteca, né? Acho que é uma experiência diferenciada. Las obras de Amin Maalouf, escritor franco-libanés, exploran la identidad, el exilio y los cruces culturales que marcan al mundo contemporáneo. Sus novelas y ensayos, traducidos a más de 40 idiomas, conectan historia y ficción para entender los dilemas del presente. ¿Por qué sus reflexiones sobre pertenencia y convivencia siguen siendo tan actuales? En tiempos marcados por fronteras explícitas y tácitas, hay escritores que logran tender puentes donde otros solo ven abismos. Amin Maalouf es uno de ellos, una voz que ha hecho de la memoria, del diálogo y del encuentro entre culturas una forma luminosa de resistencia. Hijo del Levante, esa región donde desde hace siglos se rozan la fe, la historia y el exilio, Maalouf habla desde un lugar que respira pluralidad. Su obra, escrita en francés, pero habitada por mundos árabes, mediterráneos y universales, nos recuerda que la identidad no es un muro, sino un territorio en movimiento. A lo largo de su obra, Maalouf ha seguido a viajeros que cruzan mares, manuscritos que sobreviven al tiempo y personajes que buscan sentido entre lenguas y creencias. Pero debajo de esas historias, palpita siempre una misma convicción. Somos hijos de múltiples herencias, y en esa mezcla reside nuestra mayor fuerza.
Lectura tras lectura, Malov nos invita a mirar más allá de la obstinación y la violencia, a imaginar un mundo donde las civilizaciones dialogan en vez de enfrentarse. Su pensamiento humanista, crítico, generoso, profundamente claro, interroga nuestras fracturas contemporáneas y devuelve la esperanza de lo compartido. Cuán feliz y honrado se siente de recibir este premio tan prestigiado y el más importante de la literatura en lenguas romances. Y dice también que está muy contento de recibir este premio porque la humanidad, ha avanzado en muchos dominios, pero no en las mentalidades. Dice, no se ha avanzado en la manera en la que nos tratamos unos a otros y la literatura puede representar un remedio para esto. Y hay que estar atentos a la evolución del mundo. Y dice hay que poner especial cuidado en la aceleración sin precedente de los avances tecnológicos que han tomado la delantera de nuestras civilizaciones. Hay que tener mucho cuidado con el avance tecnológico. Hoy, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoce esa mirada amplia, lúcida y necesaria. El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2025 celebra a Amin Malov, cronista de El Levante, heredero de muchas culturas, defensor del diálogo, un escritor que nos enseña que, incluso en medio del naufragio, todavía es posible imaginar un horizonte común. Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, una riqueza que también se refleja en sus frutas exóticas, desde la granadilla y el platanito baby hasta el arazá, la gulupa o el borojó. Muchas de ellas están conquistando mercados internacionales gracias a mejores cadenas logísticas, certificaciones y prácticas agrícolas sostenibles. Muchas de las personas que están lejos de su país recuerdan sus raíces a través de los alimentos que llegan. Es ahí donde los exportadores colombianos contribuyen con esa remembranza. Nosotros estuvimos una vez en una feria en Berlín y los colombianos que iban a la feria eran enamorados y encantados de ver nuestras frutas, volver a retomar, nos pedían muestras, nos pedían que si les podíamos regalar fruta, porque volver a vivir y sentir la sensación de comerse una granadilla, un bananito baby, eso es una cosa que solo los que hemos tenido el placer de estar en Colombia y consumirla, sabemos que en el exterior es muy difícil, primero por su costo y segundo porque a veces no es tan sencillo conseguirlas. Darío Cano hace parte de ese grupo de personas que se arriesgaron a exportar. Pese a las dificultades que se presentan, él deja en alto el nombre de Colombia. Exportar en Colombia es una tarea muy difícil. Desafortunadamente, los empresarios como yo, que somos pyme, hacer empresa en Colombia a veces cuesta un poco, pero la gratificación o la satisfacción de que nuestro producto colombiano, el más del agro, está llegando a diferentes partes del mundo, hace que uno siga enamorado de este negocio y siga creciendo y siga colocando el alma para que las cosas salgan muy bien y que nuestra fruta pueda ser degustada por diferentes consumidores a nivel mundial. Las frutas exóticas son la especialidad de Darío. Kiwi, pitaya, uchuva, granadilla, gulupa son algunos de los alimentos que exporta. Nuestra primera exportación fue en España, en Madrid, a un cliente que nos pidió un mix de frutas y hasta el día de hoy seguimos con el mismo cliente y cada día hemos crecido más por la calidad, por el servicio y por el conocimiento logístico que tenemos de nuestros productos y nuestra experiencia en el tema de exportación. Las personas que laboran para la empresa deben de tener un conocimiento básico de que el producto que vamos a enviar debe ser de excelente calidad, con el fin de brindar un buen servicio a nuestros clientes en destino. Esta organización, además, apoya al agro colombiano a través de la compra a pequeños productores que garantizan calidad. Traemos de Leticia, Antioquia, Cundinamarca, Llanos Orientales, Santander, que la fruta llega directamente aquí a Bogotá, aquí la recepcionamos, la organizamos, la procesamos y la exportamos
directamente en el aeropuerto aquí de Bogotá, que nos queda muy cerca. Que se revisen una fruta, digamos, las enfermedades que traen las frutas, y pues hay unas frutas, dependiendo de la que sea, que viene o muy sobremadurada o viene con golpe, entonces eso es lo que no se permite que esté lisita, que el color sea bonito, eso es lo que lo hace perfecto. Actualmente Darío lleva frutas a España, Canadá, Brasil, Francia, Suiza y Portugal, y está llegando al continente de Asia. Venezuela vivió un momento histórico con sus primeras canonizaciones, un hito que desató celebraciones en diversas comunidades y abrió un nuevo capítulo en su patrimonio espiritual. Procesiones, cantos y encuentros culturales acompañaron un acontecimiento que muchos consideran parte de la identidad venezolana contemporánea. Venezuela vivió este domingo una jornada de fe y celebración por la canonización de José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los dos primeros santos del país. En medio de la tensión política con Estados Unidos, miles de venezolanos se congregaron en plazas y templos de todo el país para seguir la ceremonia desde el Vaticano. En Caracas, Maracaibo e Isnotú, cuna del conocido médico de los pobres, los fieles participaron en vigilias y misas en honor a los nuevos santos. En la parroquia La Pastora, donde falleció Hernández hace más de un siglo, devotos como María Vivas expresan su fe y gratitud. De verdad emocionada porque esto viene de generaciones en mi familia. Esto viene de generaciones en mi familia y bueno, gracias a mi abuelita que ya no está con nosotros, pero siempre una fe, un fervor a José Gregorio inmensamente grande. Durante la misa de canonización, el Papa calificó a Hernández como un benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción y a Rendiles como una carismática fundadora que dedicó su vida a la educación y al servicio de los demás. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.